Fíjense muy bien la serie que vamos a empezar. Se llama Crisis, Sufrimiento y Dios. Hoy vamos a tratar con un tema en específico que es una pregunta: ¿por qué sufrimos más de la cuenta? Implicado está que el sufrimiento es algo que viene a nuestras vidas sí o sí, pero esta serie es una adaptación de un estudio bíblico que compartí precisamente con otra generación de los estudiantes de la EDE. Me pidieron que hablara sobre el sufrimiento, sobre la crisis, y yo les dije, no, por favor, cualquier otro tema menos este, y no me la perdonaron. Entonces, bueno, tuve que pasar por sufrimiento y todo, y ha venido una inquietud en mi corazón por compartir esto a la iglesia. Ha venido ese sentir en mi corazón de compartirlo con ustedes. De nuevo es una adaptación. Este material ha venido de varios libros, compendios bíblicos, experiencias y criterios personales. Y el objetivo general es preparar a la iglesia para el sufrimiento. Preparar bíblicamente a la iglesia para el sufrimiento. Entonces, vamos a tratar todos los temas quisquillosos que tú vas a tener en ciertos momentos. ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué existe mal en el mundo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Vamos a ir poco a poco resolviendo dudas. Vamos a ir poniendo un fundamento sólido. Vamos a ir buscando en Dios la fortaleza necesaria para poder salir adelante y ser fortalecidos al enfrentar el sufrimiento. Al final de este mensaje y al final de toda esta serie, porque ya no vamos a parar hasta diciembre con este tema, al final de todo esto, tú quieres quedarte con esta idea central. Si Dios es percibido como Dios durante la crisis y durante el sufrimiento, entonces el sufrimiento puede revelar y presentar a Dios en toda su grandeza. Palabras más sencillas: si tú logras ver quién es Dios realmente durante el sufrimiento va a ser el mejor maestro que tú vas a tener, y ese maestro va a ser esto: aquí está Cristo, y vas a ver a Dios de una manera más gloriosa que nunca antes lo habías visto. Déjenme contarles esta anécdota que es un poco cómica, pero nos va a poner en la situación correcta para iniciar el tema. Quiero que se imaginen los detalles, los colores, las acciones, y que disfruten de la anécdota junto conmigo, porque me da risa cada vez que lo escucho. Dices, pero vas a hablar del sufrimiento. Sí, espérense, sean pacientes. Chippy, el perico, no se dio cuenta ni cuándo sucedió. En un segundo, la paz que disfrutaba en la comodidad de su jaula se vio interrumpida cuando sintió que lo aspiraban, lo lavaban y lo secaban violentamente. Los problemas comenzaron cuando la dueña de Chippy decidió limpiar la jaula con una aspiradora. La dueña inició el proceso de limpieza y de pronto sonó el teléfono. Y ella corrió a contestarlo. No alcanzó a decir bueno cuando se escuchó Chippy había sido aspirado. La señora lanzó un grito y soltó el teléfono y corrió a la jaula. Y luego corrió a la aspiradora y apagó la aspiradora. Abrió la bolsa y ahí estaba Chippy, vivo pero todo aturdido. Como el pobre perico estaba cubierto en polvo y pelusas, esta mujer lo tomó y lo llevó al baño, abrió la llave de agua fría y lo metió debajo del chorro. Luego, viendo que estaba empapado y temblando de frío, hizo lo que cualquier dueña compasiva hubiera hecho. Buscó la secadora de cabello, la puso en máxima velocidad para acelerar el proceso y le echó todo el aire caliente en la cara del perico. El pobre Chippy nunca supo qué lo había atropellado tan duro ni por qué.
Unos días después de la experiencia traumática, el reportero que estaba cubriendo la nota llamó para saber cómo iba la recuperación del perico Chipi. La dueña contestó, bueno, pues Chipi ya no canta, ya no hace nada, ya nada más está parado en su jaula con la mirada en el más allá y no hace nada más que eso. Me da risa cada que digo esto, qué bárbara la señora. Pero no es difícil entender la conducta traumada del perico. Oye, que te aspiren, que te laven, que te sequen y no sepas ni qué pasó. De veras que le quitan las ganas de cantar a cualquiera. Y yo no sé si tú puedes identificarte con este perico Chipi en alguna área de tu vida, en algún momento en donde hayas estado tranquilo y todo haya estado marchando bien en tu vida y de pronto sientes que te aspiraron. En un momento estás bien y en otro momento estás con una sensación como si te hubiera atropellado algo y no sabes qué te atropelló. De pronto estás bien y ¡zuc! Viene la nota del banco donde te van a embargar. De repente estás bien y luego ¡zuc! Viene el divorcio de tu familia o tu divorcio personal. Estás bien y de repente ¡zuc! El doctor te dice que hay un tumor maligno en tu cuerpo que tiene que ser extraído. ¡Zuc! Un familiar murió. Y te sientes aturdido. Y te sientes que no sabes qué pasó. Estás tratando de procesar lo que sucedió en tu vida. Y yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes, en una manera ilustrativa, se ha sentido como este perico en algún momento de su vida? Levanta tu mano. Manténla arriba. ¿Alguno de ustedes se ha encontrado en medio de un proceso de crisis y sufrimiento en tu vida? Levanta la otra. Ok, ahora voltea alrededor. Si les tomo una foto ahorita van a decir, mira esta iglesia qué bonito alaba. ¿Ah? Lo que yo trato de hacerles ver es que voltees a tu alrededor y te des cuenta que el sufrimiento es parte de la vida. Y aunque en esta serie de predicaciones y mensajes vamos a llegar a buenas noticias, yo quiero decirte hoy en este mensaje, yo quizás voy a ser portador de algunas malas noticias. Les voy a dar la primera, lamentablemente. Abre tu Biblia en el libro de Santiago. Vamos a encontrar el capítulo número 1, versículos 2 y 3. Ahí tu Biblia, Santiago. Mientras lo buscas, yo quiero decirles algo. Si tú no eres muy experto en encontrar un versículo en la Biblia, yo te quiero decir, no hay ninguna condenación. Busca el índice, toma tu tiempo y búscalo. Puedes traer un cuaderno, pluma, anotas el versículo, lo escuchas en domingo y en casa con calma vas y lo encuentras. ¿Quieres crecer en esto? Empieza a memorizar los libros de la Biblia. Y al memorizarlos te va a ser más fácil encontrarlos. Yo tengo, 96, 2006, 2016, 20, como 26 años de cristiano. Y cuando dicen un versículo, ¿sabes qué hago? Agarro el dedo donde más o menos le calculo y empiezo a hojear la Biblia hasta encontrar el libro. 26 años. Es un procedimiento natural, nomás lo digo por aquellos que están acercándose al Señor. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si tú quieres encontrar la palabra clave de este pasaje, es la palabra cuando. Fíjate la manera en cómo nos lo están poniendo. Santiago nos está diciendo que cuando pasemos por pruebas, esto significa que tarde o temprano tú vas a pasar por la crisis, tú vas a pasar por el sufrimiento. Y tú dices, bueno, es que yo levanté ahorita la mano, yo ya pasé por el sufrimiento. Vas a volver a pasar por sufrimiento mientras estés en este mundo. Y yo sé que tú me dices, ay hermano, no es lo que quiero escuchar. Yo sé que no es lo que quieres escuchar, pero es una realidad bastante posible en tu futuro. Entonces no es un asunto de si vamos a sufrir o volver a sufrir, es un asunto de que cuándo va a suceder. Entonces aquellos de ustedes, mis hermanos, que quieren estar firmes
Por favor, el que tenga oídos, oiga. Atentos todos estos domingos, atentos a todo lo que se va a hablar. ¿Por qué razón? Porque si tú quieres estar firme, tú necesitas encontrar en el Señor la fortaleza necesaria y no tanto la clave, sino la esencia de aferrarte a Dios en medio de estos procesos que inevitablemente van a venir a tu vida. Entonces, quiero empezar con el primer punto. Lo ponemos aquí en pantalla. ¿Qué dice la Biblia sobre la crisis y el sufrimiento? Los siguientes minutos yo quiero nada más compartir un vistazo general de lo que vamos a ir estudiando en el curso, un vistazo general de lo que la Biblia dice. Considera esto la muestra de Sam's o de Costco, de alimento que te dan ahí en las esquinas. Y muchos de ustedes van y comen los domingos nomás de eso. No se hagan. Se agarran comiendo lo que les den. Yo hago lo mismo. Entonces, pues si es de gratis, venga a nuestro reino. No, muy bien. La Biblia habla mucho sobre el sufrimiento, más de lo que te imaginas. La Biblia habla más del sufrimiento de lo que habla realmente de la bendición o de cualquier otro tema. Es bien interesante cómo Dios ha inspirado a los hombres y mujeres a escribir la Biblia, porque sabemos que fue por inspiración. Los ha inspirado a escribir la Biblia y Dios no ha escondido los ¿por qué Dios? Dios ha inspirado a las personas a escribirlos y tú vas a ver personas en Antiguo y Nuevo Testamento escribiendo sus dudas con respecto a lo que están sufriendo en ese momento. Dios no lo está escondiendo. Dios lo está escribiendo para edificación y fortaleza de nosotros, porque Dios permite estas dudas y este proceso en muchos de nosotros para que nosotros de nuevo podamos animarnos y estemos confiados en que esto es un proceso en el cual no solo Dios lo permitió, sino en el cual Dios nos va a acompañar y Dios nos va a fortalecer y Dios nos va a transformar. En pantalla voy a poner una de varias frases para aquellos que toman nota. La Biblia nos enseña que las palabras prueba y proceso son importantes para entender por qué Dios permite el sufrimiento. Prueba y proceso son dos palabras claves. Entonces, muchas de las veces, aunque no sepamos la razón exacta de por qué estamos pasando ese proceso, esa situación de crisis, esa situación de sufrimiento, es un hecho que mucho de lo que vamos a pasar va enfocado a probar nuestra fe, a transformar nuestra fe y transformar nuestro entendimiento de Dios. La forma en como tú percibes a Dios a veces está moldeada por los deseos carnales y naturales que tú tienes. Y no estás viendo a Dios como quien realmente es. El sufrimiento te va a ayudar a ver a Dios como quien realmente es. En algunos de ustedes va a ser un proceso de transformación, van a ser otros después de un momento de crisis. En algunos de ustedes va a ser un proceso de purificación, van a ser más santos que de lo que eran antes. En algunos de ustedes va a ser un proceso de disciplina que va a forjar carácter en ustedes. Dios permite el sufrimiento muchas veces con un propósito elevado o más elevado que solamente sufrir. El sufrimiento no es algo que Dios permite para que ándele para que se le quite. Porque aún la frase ándele para que se le quite lleva en sí mismo propósito. Dios va mucho más allá de eso. Dios permite muchas veces esta aflicción en nuestras vidas porque Él tiene en mente un bien mayor. Piensa en un padre, en una mamá que deja a su hijo el primer día de clases en kinder. Muchos de ustedes han vivido la experiencia, si son maestros lo han visto cada año. Dejas al pequeño, a la pequeña ahí en la puerta del kinder y esta criatura va a llorar como si le estuvieran arrancando las uñas. De veras la garganta casi se deshacen y el papá se va a dar media vuelta y el niño a sentir que se muere. El papá se da media vuelta y el papá piensa, es para beneficio de mi hijo, mi hija, él tiene que madurar, él tiene que crecer, al final que lo recoja a las 12:01 va a estar feliz. Y así es. Si tú eres capaz como humano de visualizar eso,
Ahora piensa en la infinita sabiduría de Dios. Tú a veces sientes que Dios te da la espalda, pero simplemente Dios está permitiendo que tu orgullo, tu carne, lo que tú quieras sean tratados a través de ese proceso. Hay procesos de sufrimiento que van a venir a nuestras vidas para disciplinarnos, para corregir el rumbo de nuestras vidas. Es el caso de Jonás. Jonás, el Señor le dijo, ve y predica a Nínive. Jonás dijo, en él no voy. Agarró una lancha y se fue al lado contrario de Nínive. Vino una tormenta. Un pez se comió a Jonás, un pez gigante. Y Dios hizo pasar a Jonás a través de todo esto para que Jonás corrigiera el rumbo y regresara a la obediencia al Señor. Si estás en desobediencia, no te extrañen que el Señor trate contigo. Hay otros procesos de sufrimiento que sirven para corregir no tanto errores del pasado, sino errores que pudieras cometer en el futuro. Porque ¿qué crees? Dios ya está ahorita en tu futuro. Él viene de regreso. Y en base a eso, Él toma decisiones para tu vida hoy. Sufrimientos como el de José. José estaba como el perico Chipi. No supo ni qué lo atropelló. Lo esclavizaron, lo vendieron, lo acusaron, lo encarcelaron, lo dejaron abandonado en prisión. El pobre José no sabía ni por qué le estaba pasando todo eso. Y conocemos la historia. Al final, Génesis 50:20, si estoy diciendo la cita correctamente, el Señor dice, para perseveración de vuestras almas me envió Dios aquí. Dios permitió esclavitud, rechazo, maltrato, injurias, prisión, para que yo pudiera ser de bendición para otros y salvarles de la crisis y la hambruna que venía. Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Hay sufrimientos que van a venir a tu vida para que al final tú puedas conocer a Dios con su esplendor o de una manera más magnífica, o para que tú puedas amar a Dios de una manera más intensa. Tal es el caso de Job. Job, al igual que el perico Chipi, tampoco sabía qué lo atropelló, ni cómo, ni por qué. Y de hecho lo vamos a ver más adelante en esta serie de mensajes. Job nunca supo por qué le pasó eso. Claro, al llegar a la gloria eterna se dio cuenta, pero nunca le explicaron lo que sucedió entre la conversación entre Satanás y el Señor. A Job únicamente el Señor le mostró una porción de su gloria y Job estaba contento con esto. Hay sufrimientos que van a terminar en un momento en el que amas a Dios de una manera más increíble de lo que lo amabas antes de que este proceso viniera a tu vida. Porque mira, es un hecho que van a sufrir, es un hecho que van a pasar por crisis, mis hermanos. Les estoy haciendo la advertencia, esta serie va enfocada a prepararles para el sufrimiento, pero en conjunto con el sufrimiento van a actuar los atributos de Dios. No hay manera de que tú sufras sin que los atributos de Dios estén obrando simultáneamente. Tú estás sufriendo y Dios es bueno. Tú estás sufriendo y Dios es completamente sabio. Tú estás en sufrimiento, pero Dios lo está haciendo con un propósito. Y tú estás en sufrimiento, pero Él es infinitamente misericordioso para tu vida. Y estos atributos el Señor no los puede dejar porque son lo que Él es. Y al final del proceso van a prevalecer su bondad, su misericordia, su fidelidad, su propósito. Por eso, todas las personas que tú has visto, o quizás tú mismo, después de un proceso de crisis, después de un proceso de sufrimiento, todos unánimemente dicen, Dios es. ¿Por qué razón? Porque servimos a un Dios de propósito. Entonces, nosotros debemos de entender que a veces Dios lo va a permitir. ¿Qué cosas? La crisis, la tribulación, el sufrimiento, lo va a permitir en nuestras vidas porque vienen propósitos implicados dentro de ellos y vienen formas en las que Dios va a querer mostrarse a tu vida. En pantalla, Romanos 8:18 nos da un vislumbre de lo que Dios ve que tú no ves en el sufrimiento. La Escritura dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
La Biblia nos enseña que las aflicciones son temporales, pero lo que Dios va a hacer en el momento de la aflicción es eterno y para siempre. Ustedes conocen Romanos 8:28, aparece aquí en pantalla, lo deben de conocer de memoria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mira las palabras claves de este pasaje. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se trata de que todo va a terminar para un bien mayor en tu vida, nada más porque sí. Se trata de que tú amas a Dios y tú empiezas a buscar a Dios cuando crisis viene a tu vida y tú te empiezas a enamorar de Dios. Y a los que aman a Dios en ese proceso, todas las cosas les ayudan a bien. Porque estas personas, su amor por Dios les permite que Dios trabaje con sus corazones. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando tú haces un análisis de las religiones del mundo, de la manera en cómo piensan las culturas, tú te vas a dar cuenta de una realidad. La gran mayoría de las culturas y de las personas quieren darle al sufrimiento un significado. Un significado. Los budistas creen en el karma. Creen que lo que estás viviendo ahorita es el resultado de la manera pasada en cómo viviste. Entonces ellos dicen, si tú estás sufriendo ahorita, es porque fuiste miserable en la vida pasada. Ellos dicen, si tú soportas el sufrimiento ahorita y te conviertes en una buena persona, en la siguiente vida, tú te va a ir mejor. Por eso es que en la India no hacen nada cuando los niños están abandonados en la calle. No hacen nada con respecto a la prostitución o la necesidad, porque tienen ese pensamiento, pues ese niño algo hizo en la vida pasada. O sea, aunque sea totalmente equivocada la forma en cómo ven el sufrimiento, intentan darle un significado al sufrimiento. En Cristo nosotros tenemos un significado, nosotros tenemos una comprensión. El Evangelio nos ayuda a entender el sufrimiento de una manera mejor y nos ayuda a enfocar nuestra mirada en lo eterno y en todo lo que es el Señor. Abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer este pasaje que va a ser una de las bases para todo lo que vamos a estar estudiando en los siguientes domingos. 1 de Pedro 1, del 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Miren lo que nos está diciendo Pedro, que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y está utilizando la purificación del oro como una ilustración. Sé que han oído mensajes al respecto. El oro se purifica de esta manera, se pone a hervir en un recipiente especial. Cuando el oro llega a su punto de ebullición, es decir, cuando está hirviendo, las impurezas del oro son más ligeras. Les explicaría los elementos, el +1, el CH, CH y CH, pero ni me van a entender. Y yo ya ni me acuerdo. Entonces, total, las impurezas son más ligeras y suben a la superficie. Y entonces con una especie de sedazo especial son retiradas. Pero se tiene que dejar enfriar el oro y cuando ya otra vez está en estado sólido, se vuelve a meter en calor, se vuelve a derretir y en el segundo proceso vuelven a salir las impurezas que no salieron en, ahora sí que la primera hervida. Y este proceso se repite hasta que ya no hay ni una sola cáscara. Y cuando esto sucede, el oro se seca y el oro brilla con esa atracción que todos tenemos hacia ese brillo dorado.
el Señor va a tratar con tu vida y con la mía. El Señor te va a poner a hervir y va a sacar las impurezas y va a repetir el proceso hasta que no haya impurezas en tu vida. Qué interesante, el oro es un metal que no pierde su valor. Donde quiera que tú vayas, el oro casi vale lo mismo, ¿ok? Y el oro es comparado con nuestra fe. Después de los procesos de crisis y de sufrimiento, tu fe te sirve a donde quiera que vayas. Esa transformación, ese cambio de pensamiento, cualquier beneficio que venga, en lo cual tú dices, Dios es bueno, te va a acompañar contigo y va a ser lo más valioso para tu vida. Decir, híjole, yo no hubiera conocido a Dios de esta manera si no hubiera permitido Dios que mi carne, mi pecado, mi esto fueran sacudidos. Esa es la ilustración que Pedro está haciendo con respecto al oro. Ahí mismo, bríncate al versículo 10. Mira lo que Pedro está hablando ahora. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira las siguientes 5 palabras. Después que hayáis padecido. ¿Qué pasa en tu vida después del sufrimiento? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y qué es lo que todos dicen después del sufrimiento? Al Señor sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En pantalla aparece esta frase para aquellos que toman notas. Después de padecer, las personas tienen una fe más resuelta, un carácter más parecido al de Cristo. Aman a Dios con mucho más intensidad de lo que lo hacían antes de que sus vidas pasaran por el sufrimiento y reubican sus prioridades. Antes del sufrimiento estamos enfocados en nuestro trabajo, en la vanidad del éxito, en la vanidad de los bienes materiales, en esto, en otro. Estoy hablando de cristianos que se pierden por un momento de lo eterno y empiezan a bajar su mirada y el Señor trata con ellos y después del sufrimiento, muy bien asentaditas las prioridades. Primero es la gloria de Dios. El evangelio es una causa más grande que mi vida y mi familia es el tesoro más grande que Dios me ha dado. Tiré todo este rollo y no he respondido la pregunta ¿por qué sufrimos más de la cuenta? En los siguientes 7 minutos voy a tratar de explicarlo. Inciso B. Habiendo visto toda la introducción de una manera muy general, qué es el sufrimiento, etcétera, la pregunta que yo quiero atender hoy, antes de arrancarnos con más profundidades, es esta. ¿Por qué sufrimos más de la cuenta? Yo sé que tú quieres que tratemos con la pregunta, ¿por qué Dios permite que esto suceda, o que este se muera, o que este se enferme? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Vamos a llegar a esas preguntas. Hoy me interesa atender esta, ¿por qué sufrimos más de la cuenta? Déjame hacer otra pregunta para hacer más clara esta primera. ¿Cómo hacemos para que el proceso de sufrimiento, que sí o sí va a venir a nuestras vidas, cómo hacemos para que sea menos doloroso? Déjame agregar una pregunta a la segunda pregunta. Omar, tú estás diciendo, y tienes respaldo bíblico para esto, tú estás diciendo que es posible minimizar el sufrimiento a pesar de que Dios nos está haciendo pasar por él. Sí. Te voy a explicar cómo es y aquí está la respuesta en pantalla. Sufrimos más de lo necesario porque centramos el sufrimiento en nosotros y no en Dios. Cuando una tragedia viene a tu vida y tu mirada y tu expectativa está basada en ti, tú vas a sufrir como no tienes una idea. Pero Dios empieza a tratar contigo. Y tú empiezas a quitar tu mirada de ti mismo y empiezas a poner tu mirada en Él. Más pronto entiendas esto, más fácil es lidiar con el sufrimiento. Le damos demasiadas vueltas al asunto.
No solo es algo de que Dios lo permite para transformar nuestro corazón. Sí, Dios lo permite, pero nosotros estamos... ¡Ay! ¿Cómo era la alabanza esa que cantaban antes? ¡Ay, que me rompió el corazón! Esa muchacha me rompió el corazón. Bien que la cantaban, no se hagan. Esa alabanza. Ahí estás. ¡Ay, Señor! ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué permitiste que esto me sucediera? Mayúsculas, letras grandes, letras fosforescentes. ¡A mí! Esa fue la primera pregunta que mi esposa y yo nos hicimos en 2011, cuando nos confirmaron el diagnóstico de cáncer. Lo primero que fuimos con lágrimas y dolor y desilusión al Señor fue: Señor, ¿por qué permitiste que esto nos sucediera a nosotros? Porque de pronto, aún como cristianos, pensamos que somos el centro de todo. Y por eso sufrimos más de la cuenta. Y nos olvidamos que estadísticamente, voy a hablar de una manera muy personal, nos olvidamos, mi esposa y yo, que estadísticamente hay más de 32 millones de personas en el mundo que tienen cáncer en este momento. Y un número muy similar, creo que 30 y tantos millones de personas tienen cáncer en este momento, pero no se los han diagnosticado. Traen el dolor aquí y, no, me tomo una diclofenaco para la hernia de cuando cargué el costal. Y el diclofenaco no te hace nada y te la llevas con diclofenaco y no vas al doctor. Predicación y paréntesis aparte. Cuando el diclofenaco no te quita el dolor, ve al médico. Inviertes 10,000 pesos en tu iPhone y no quieres gastar 3,000 pesos en una resonancia. Pudieras evitar el cáncer y el dolor mucho menor si lo atiendes a tiempo. Si lo atiendes a tiempo, tus esperanzas y tu posibilidad de supervivencia aumentan increíblemente, pero esa es otra predicación para otro domingo. Estás ahí con el diagnóstico: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Pero 32 millones de personas están al mismo tiempo diciendo lo mismo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Y en cuestión de semanas, otros 32 millones de personas más se van a agregar a la misma pregunta. No puede haber 32 millones de centros del universo. Solamente hay uno y se llama el Dios creador. Se llama Jesucristo. Entonces, cuando la crisis y el sufrimiento vienen a nuestras vidas, nosotros estamos estancados y atorados en el yo, en el mí, en el por qué me pasa esto a mí, y por eso nosotros sufrimos más de la cuenta, porque nos resistimos a quebrantar nuestro corazón y nos resistimos a dejar que Dios sea el objeto y el centro de todas las cosas. Como humanos, y aún después de la cruz tenemos un poco de esa tendencia, como humanos somos excéntricamente egoístas. Y cuando crisis, sufrimiento, economía, adversidad interrumpen nuestra comodidad, nuestra felicidad, nuestras vacaciones, inmediatamente pegamos el grito en el cielo. A mayor ego, mayor sufrimiento. Cuando tú lees Génesis 3, una leída superficial a Génesis 3, la doctrina de la caída del hombre, lees Génesis 3 y así con una leída te das cuenta por qué estamos como estamos. Porque el hombre no solo pecó, el hombre al comer del fruto prohibido renunció voluntariamente a la centralidad de Dios en su vida y a entenderlo como una verdad. La serpiente le dijo a Eva: si tú comes del fruto prohibido no vas a morir, vas a ser como Dios. Eso no significa que Adán y Eva iban a adquirir cualidades divinas. Eva y Adán sabían que no iban a adquirir cualidades divinas. Ellos sabían que ahora ellos iban a ser el centro de todo, y ellos decidieron renunciar a la adoración a Dios y quisieron adorarse a sí mismo. ¿Sabes cómo se le llama eso? Egocentrismo, vanidad, yo. Y aún después de Cristo nosotros debemos de ir creciendo y madurando nuestra fe, ir sabiendo quién es realmente lo que importa y por qué. Entonces,
Dado el pecado del hombre, el hombre, claro, ve interrumpida su felicidad y está, ¡ay, que me rompió el corazón! Quejándose, preguntándose, ¿por qué yo? Y Dios está desde lo eterno pensando, al rato lo vas a entender. Al rato vas a entender Romanos 8:18. Al rato vas a entender que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que te espera cuando puedas verme tal y cual yo soy. Si tú te preguntas, amén, gracias por este amén. Si tú te preguntas por qué fulano o mangano pasó por un proceso bien difícil o está pasando por un proceso de sufrimiento y tú dices, pues yo lo veo bien, hablo con él, hablo con ella y está bien, es admirable que estén pasando por lo que están pasando y están bien. ¿Quieres saber por qué? Porque estas personas han empezado cada vez más a poner al Señor en el centro y no a ellos. Han abandonado la lástima, la autolástima, decir, ay, ¿por qué me pasó a mí? Pues, no, Señor, merezco más porque soy pecador, pero tú has sido misericordioso y me has salvado. Y si tú no me sanas y yo voy a la gloria eterna a través de esta enfermedad, yo quiero conocerte. Eso es poner a Dios en el centro. Entonces, la clave está de todo el sufrimiento en que tú mueras al yo y que haya menos de ti en ti y que haya más de Dios en ti. Y mientras más pronto cooperes, mejor. En conclusión, Dios ve el sufrimiento de una manera diferente a la que nosotros lo vemos. El Señor en lo eterno ve el sufrimiento como prender un cerillo y lo que dura encendido. Y el Señor está pensando en todo lo increíble que viene a tu vida después de eso. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor está pensando que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria postrera que en ti se va a manifestar. Nosotros desde la perspectiva terrenal estamos viendo todo como el derrumbe y el apocalipsis y todo se ha terminado porque todo está centrado en nosotros. El sufrimiento va a crear un balance en tu perspectiva de la vida y te va a ir mostrando a Dios cada vez más de la manera más increíble que tú nunca jamás te hubieras imaginado. Tú ahorita dices en tu mente, Dios es bueno. Después del sufrimiento, tú dices con tu corazón, Dios es bueno. Llévate este pensamiento. Si Dios es percibido como Dios durante la crisis y el sufrimiento, entonces el sufrimiento puede mostrarnos y presentarnos a Dios en toda su grandeza. Déjenme orar por ustedes. Señor, hoy venimos reconociendo que nos falta mucho más para conocerte y que sinceramente a veces la vanidad o el bajar la mirada a este mundo nos hace perder piso y llegamos a pensar que sufrimos y que tú estás como un sirviente para nuestro servicio y queremos utilizarte para que rápidamente nuestra comodidad regrese. Señor, cuánto nos falta conocerte y cuánto nos falta ubicarnos en lo eterno. Y yo pido que tú tomes esta congregación, Señor, le muestres tu gloria, tu poder, tu grandeza, y que tú fortalezcas a aquellos que están pasando por crisis, por sufrimiento, y que tú los prepares, y aquellos que en los siguientes años o meses en el futuro vayan a pasar por procesos difíciles. Yo pido, Señor, que estas palabras se queden en sus corazones para que estén preparados plenamente para cuando llegue el momento ellos puedan rápidamente elevar su mirada a ti y saber que solamente de ti viene nuestro socorro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.